María, la Madre de Jesús. Desde que nosotros leemos el libro de Génesis, podemos darnos cuenta que existe una guerra declarada entre Satanás y la mujer. ¿Por qué? Porque en el plan de redención de Dios, la mujer iba a jugar un papel muy importante. Fíjense, leamos este versículo que está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, Dios ya estaba declarando esto. Decía, a raíz de la caída del hombre, dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, en este verso se habla de la mujer en una forma muy escueta, en una forma muy velada, con una información que parece insuficiente y confusa. Porque a esas alturas ni siquiera Satanás se imaginaba cómo sería el plan de Dios para revertir la decisión equivocada que el hombre había tomado en el paraíso. Lo que sí queda claro en este plan divino era que la mujer sería un personaje muy importante. Y a partir de esta información, la mujer se convirtió en un enemigo a vencer por parte de Satanás. Así que desde que Satanás supo que la mujer sería su contrincante, a través de muchas formas, se ha encargado de sobajarla y hacerla a un lado. Recordemos que desde tiempos antiguos, pues las mujeres siempre fueron vistas en algunas culturas como seres indeseables, objetos sexuales, seres inferiores y despreciables. En muchas partes hasta fueron eliminadas al nacer. Así, a través del tiempo, han sido vituperadas, ¿verdad? Prostituidas, mutiladas, tratadas menos que animales, como seres de segunda clase. En la era moderna, fue hasta el siglo XX donde las mujeres consiguieron algunos derechos de igualdad, como el voto y la oportunidad de estudiar y trabajar. Sin ir más lejos, hoy, en pleno siglo XXI, los usos y costumbres de algunas regiones de México todavía permiten vender a las niñas, como sabemos que lo hacen en Oaxaca, ¿verdad? Y en países como Irak, las mujeres viven en jaulas de tela llamadas burkas, con las que están obligadas a tapar su identidad. En la India, pues prácticamente un hombre tiene el derecho a desfigurar el rostro de su mujer con ácido o con fuego. En África les cortan la lengua, las mutilan sexualmente. Y pues dentro de la cultura mexicana de machismo, pues sabemos que la violencia intrafamiliar alcanza cifras alarmantes. En fin, sería motivo de todo un estudio hablar de las diferentes formas como la mujer ha sido sobajada a través de los tiempos. Lo que sí quiero que quede muy claro es que Satanás se ha tomado muy en serio esta enemistad con la mujer y ha hecho diferentes cosas como enfrentarla, por ejemplo, constantemente con el hombre, para que se perdiera de vista la enseñanza de Dios de que la mujer está en el mismo nivel ante Dios que él. La Biblia habla de coiguales, ¿verdad? Y por ejemplo, en los evangelios, nosotros vemos siempre cómo Jesús abogó por la mujer y habló de ellas como una igual. Como ejemplo, dijo que en cuestiones de fe no tenía nada que ver los géneros. Dice, por ejemplo, en Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo se rompen todos los géneros, las razas
y todas las diferencias culturales y religiosas. Somos uno en Cristo. Por eso Él dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni siquiera hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Pedro dice, vosotros, maridos, igualmente, y aquí está resaltando la idea de la igualdad, vivid con ellas sabiamente, ciertamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil, porque en cuestiones físicas ella es más frágil, pero habla aquí como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, aquí Pedro habla de maridos igualmente vivan con las mujeres como vasos más frágiles, pero considerarlas como coherederas de la gracia. Esta es una forma de hacer ver a las mujeres en igualdad y la razón es para que sus oraciones no tengan estorbo. Y en el libro de Hechos, por ejemplo, se nos habla de una persona que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Es decir, aquí estamos hablando de 4 aspectos muy importantes. En primer lugar, de que en Cristo Jesús ya no hay géneros. En segundo lugar, que la mujer recibe la misma herencia eterna que cualquier ser humano. En la Biblia podemos darnos cuenta que incluso las mujeres llegaron a tener el don de profecía. Jesús sanó a las mujeres por igual. No nada más sanaba a varones, él sanaba a las mujeres que estaban enfermas. Y también vemos cómo Jesús integró a las mujeres como parte importante de sus discípulos. Las mujeres vemos cómo apoyaron económicamente a la causa de Cristo y vemos también que tomaron puestos de liderazgo. Entonces, Jesús rompió muchos paradigmas que en esa sociedad del primer siglo influían en la actividad y en el prestigio de las mujeres. En resumen, Dios siempre ha enseñado que la mujer no debe ser un rival del hombre, no es alguien con quien debe competir, sino más bien debe saber que son una pareja y que ella es su compañera perfecta. ¿Ok? Bien, después de la información que Dios había dado en Génesis acerca de su intención de rescatar al hombre de su condición, más adelante, aproximadamente en el año 700 a.C., Dios le dio a su pueblo más detalles acerca de su plan de redención por medio del profeta Isaías. Veamos lo que dice en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Es decir, aquí se nos dan 2 datos más muy reveladores respecto de este acontecimiento sobrenatural que podría ocurrir en cualquier momento. En primer lugar, se nos informa aquí por medio del profeta Isaías que Dios encarnaría en el mundo, es decir, que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, vendría al mundo como un ser humano. Y por esta razón se le llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En este mismo versículo se nos da otra información. Dice que el nacimiento de Jesús sería por medio de una joven virgen. Entonces, esta revelación provocó entre las mujeres jóvenes de Israel la expectativa de que cualquiera de ellas podría ser la madre del Mesías.
De tal forma que cuando alguna de ellas tenía algún problema de esterilidad, era una tragedia, ya que esto las eliminaba de ser las posibles madres del Mesías. Seguramente en el primer siglo, en la época que vivía Jesús, a 7 siglos de que Isaías había revelado esta información, esta profecía, a lo mejor muchos ya la habrían olvidado. Algunos quizá ni la conocían. Otros se murieron seguramente esperando su cumplimiento. Pero algunos, como nos relata en el libro de Hechos, como Simeón y Ana, la tenían muy presente. Y a ellos les fue concebido que vieran la profecía cumplida. Ellos fueron testigos de ver cómo esa promesa que el profeta Isaías había hecho 7 siglos antes se estaba cumpliendo, porque ellos fueron capaces de ver a Jesús, el Mesías, el Rey. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios, el tiempo había llegado. Y entonces Dios decidió que todo el plan de redención que había pensado desde el libro de Génesis, aquel plan de redimir al hombre después de que éste había caído, después de que el profeta Isaías lo había confirmado, entonces Dios decidió que ya era tiempo de echar a andar este plan. Y entonces lo vemos ya revelado, ¿verdad? Y lo vemos ya reflejado en Lucas 1, del 26 al 36. Vamos a leer este pasaje precioso acerca de cómo el ángel Gabriel se anuncia a María. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este tremendo pasaje nos narra precisamente cómo Dios empezó a echar a andar este plan que había concebido desde mucho tiempo atrás. Dice que al 6º mes Dios envió al ángel Gabriel a una pequeña ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a la casa donde vivía María, o Miriam en hebreo.
Ella era una doncella de Israel, es decir, una mujer virgen que estaba comprometida en matrimonio con José. Ella era casi una niña, una adolescente, que ya estaba comprometida en matrimonio porque en esa época se casaban muy jóvenes. Ángel quiere decir mensajero. Y este precisamente fue el mensaje que Dios le transmitió a María. Dice el pasaje que leímos que entró el ángel a su casa y la saludó. Salve, muy favorecida. Es decir, ese salve es como un hola, alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bueno, pues nosotros estamos muy familiarizados con este pasaje que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y lo leemos como si fuera algo muy normal lo que pasó allí, pero si te das cuenta, habrá sido terriblemente espantoso que un ángel se apareciera en su casa, porque pues no se aparecen ángeles todos los días, ¿o sí? Y menos hablándole a ella, identificándola, diciéndoles palabras misteriosas, y obviamente pues ella tuvo miedo, y con toda razón. Por eso el ángel le dijo: no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, hoy vas a recibir un regalo inmerecido de parte de Dios. Entendemos que ya más calmada, el ángel le dio más información y le dijo concretamente: serás madre, concebirás, tu vientre será la morada del Mesías, al cual llamarás Jesús. Y desde ese momento comenzamos a ver en María algunas de las cualidades que hicieron de ella una de las mujeres más sobresalientes de la historia humana. Y sin duda, una de sus primeras cualidades que resaltan fue su valor. A ella se le dijo: quedarás embarazada en unos días. Pero ella todavía no estaba casada. Y en ese tiempo era un delito de muerte que las mujeres pues se embarazaran fuera del matrimonio. Las mujeres eran sacadas afuera de la ciudad y eran lapidadas, es decir, eran matadas a pedradas. María sabía esto y seguramente, pues siendo prácticamente, además de todo, una niña, habrá quedado en shock. Y por eso preguntó: ¿cómo será esto? Pues no estoy casada aún. María nació en medio de una familia piadosa, descendientes del rey David, y seguramente estaba instruida en la profecía de Isaías que acabamos de leer. Y por eso el ángel le hizo ver que ella, precisamente ella, era la elegida para el cumplimiento de la promesa de la llegada de Dios al mundo. Y entonces le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, María estaba recibiendo la información de lo que sería ese ser. Prácticamente el ángel le dijo: tu hijo se llamará Jesús. Y Jesús viene de Yeshua, que quiere decir Yahvé salva, Dios salva. Es decir, tu hijo se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este ser que tú vas a concebir
será grande, será el Hijo de Dios. Y recuerden que cuando leemos esta expresión de Hijo de Dios en la Biblia, quiere decir que Él era Dios. Y además le dice, y Él será el Rey de la tierra por toda la eternidad. Yo no puedo imaginar, todas las madres, ¿verdad?, esperan deseosas que su hijo nazca sano, que su hijo nazca grande, guapo, completo, ¿verdad? Y las madres siempre tienen una expectativa respecto a cómo será su hijo. Pero aquí con lo que Gabriel le estaba diciendo a María, ella seguramente habrá quedado impactadísima al pensar, ese ser será el que yo voy a concebir en mi vientre. Habrá quedado realmente maravillada por las palabras que se le estaban diciendo. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo será esto? Como les dije, María era una mujer virgen que estaba desposada con José. Es decir, la palabra desposada quiere decir que estaba comprometida. Ya había un compromiso matrimonial. José ya había pedido su mano, ya había hecho una serie de trámites legales, etc. Es más, José, según la tradición judía, estaba ya preparando su hogar en un terreno donde vivía el padre, etc. En un año ellos se casarían, pero no vivían juntos. Y entonces el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el ángel, le estaba contestando su pregunta a María. Le estaba aclarando, en esta concepción que tú tendrás, no va a intervenir ningún varón, sino que todo va a venir de parte de Dios. Solo así, solo de esta forma, a través del poder del Altísimo, se podría concebir un ser santo, un Hijo de Dios. Y si nosotros leemos la Biblia, nos podremos dar cuenta que anteriormente, en el libro del Génesis, se nos explica que el Espíritu Santo había intervenido en el evento creativo del universo. Y en esta ocasión, el Espíritu Santo intervendría en la gestación de este santo ser. Sin duda, María demostró un gran valor al aceptar esta propuesta tan poco común. Una propuesta tan extraordinaria y a la vez tan extraña. Podríamos decir que única, irrepetible en la historia humana. Entonces ella demostró un gran valor desde ese día, que conservaría a lo largo de su vida, hasta el día que estaría, ¿verdad?, al pie de la cruz, viendo el sacrificio de su amado Hijo. Otro gran valor en la vida de María fue su ejemplo de sumisión y de humildad. A estas alturas, María ya estaba informada de lo que se le pedía. ¿Pudo ella decir que no? Pues por supuesto que pudo haberlo dicho, ¿verdad? Le pudo haber dicho al ángel, ¿sabes qué? Yo mejor quiero vivir una vida como todas las mujeres de aquí, ¿verdad? Yo quiero vivir una vida común, quiero casarme con José, quiero tener hijos, quiero tener mi casita, guau, guau, guau. La propuesta del ángel parecía muy complicada. De hecho, había cosas que no quedaban claras, cosas que seguramente ella no entendía bien. Y desde luego, pues estaba arriesgando mucho.
Ella estaba aceptando que habría un cambio absoluto en su perspectiva de vida. Pero ella decidió seguir adelante. El primer problema con el que María se enfrentaría, pues sería precisamente con su reputación. Ella estaba comprometida en matrimonio. ¿Cómo explicaría su embarazo, en primer lugar, ante su prometido José? ¿No? Y después, ¿cómo explicaría ella un embarazo ante la familia y aún ante una sociedad tan cerrada como en la que ella vivía? Sabemos, por lo que dice la Biblia, que en principio ella fue rechazada por José. Es más, José quería divorciarse de ella cuando se enteró que estaba embarazada. Y nos explica la Biblia que un ángel se le tuvo que aparecer a José para explicarle todo lo que estaba pasando. Y gracias a que José también era un tremendo creyente, ¿verdad? Gracias a la enorme fe que José tenía, él creyó y aceptó que todo esto venía de Dios y recibió a María. De esta forma, pues se pudo acallar a una sociedad que la pudo haber juzgado severamente, pudo haber juzgado severamente, ¿verdad? Y pudo haber llegado, como les decía, a situaciones extremas. Aparentemente todo se solucionó, aunque realmente la familia, ¿verdad? La familia conformada por José y María nunca se libró del todo de las murmuraciones. Sabemos por la historia que su embarazo, el embarazo de María, se lo achacaron a un soldado romano y más adelante, como la Biblia lo relata, los detractores, los enemigos de Jesús, siempre lo vieron como un bastardo, ¿no? Y le recriminaron haber sido concebido fuera del matrimonio. Bueno, después de la propuesta del ángel Gabriel, no sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos cuánto tiempo lo pensó María, cuánto lo meditó, pero sí sabemos cuál fue su respuesta final. Dice el pasaje que leí: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Eh, entendamos que cada vez que nosotros leamos en la Biblia esta palabra sierva, siervo, quiere decir esclavo, literalmente. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice que el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos cómo surgió la mujer sierva, ¿verdad? La humilde esclava del Señor. Y dijo, está bien, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y nosotros podemos ver aquí la gran decisión que tomó María, la gran decisión que tomó una mujer de su edad, la grandeza de la entereza, del valor de una mujer adolescente de la sociedad judía del primer siglo, que se dio cuenta que ella había sido elegida dentro de todas las mujeres de Israel para ser la madre del Mesías. Ella no tuvo ninguna duda acerca de lo que tenía que hacer. Y precisamente por esta gran decisión, María es un ejemplo de obediencia también. No sé si en ese momento
como les decía, ella alcanzó a dimensionar la grandeza de su decisión, pero solo le bastó saber que esta era una petición de Dios para aceptarla y obedecer. Vemos que toda su vida fue pues un camino de obediencia, desde que vio nacer a Jesús hasta que lo vio morir en la cruz. Y por eso María fue reconocida entre todas las mujeres de Israel como aquella cuyos pechos y vientre habían sido bendecidos por el Señor. Por eso quise hoy, en este próximo 10 de mayo, quise recordar a María como una madre ejemplar, ¿no?, como un ejemplo de obediencia incondicional, de una obediencia que antepuso siempre a su interés y que vio sobre todo el cumplimiento de Dios, de su voluntad, de su propósito, de su objetivo, antes de su comodidad personal. Y vio los mandatos y los deseos de Dios como una orden, pero además también como un privilegio. Como ya vimos unos meses atrás, el mismo ángel Gabriel se había aparecido de otra forma. El ángel Gabriel había sido el encargado no solamente de revelarle a María lo que iba a pasar, sino que meses atrás se había encargado también de aparecérsele a un sacerdote llamado Zacarías, para decirle que su esposa Elizabeth, que era prima de María, iba a tener un hijo. Así que cuando María supo del embarazo de su prima, se dio cuenta que Dios estaba obrando tremendamente entre su pueblo, ya que Elizabeth y Zacarías eran muy viejos, y solo a través de un milagro su prima podía quedar embarazada. Así que esta información se la compartió el ángel Gabriel y le dijo que su prima estaba embarazada. De ella, de Elizabeth y Zacarías, nacería Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el ministerio de Jesús. Así que María estaba gozosa por dos cosas: porque su prima, a la que llamaban estéril, estaba embarazada, y ella también. Y siguiendo pues la historia, nos daremos cuenta que María fue a visitar a Elizabeth, y tú puedes leer el pasaje en los primeros capítulos de Lucas. Entonces María estaba gozosa, contenta, estaba feliz de participar en este plan divino, donde no nada más estaba implicada ella, sino también su prima Elizabeth. Ella estaba tremendamente gozosa porque se sabía dentro de la voluntad de Dios. Tenía la confianza de que ella iba a ser la bendecida, la protegida de Dios. Y no sé si tú te puedas imaginar lo que habrá sido recibir la noticia. Bueno, ustedes madres, no sé cómo habrían recibido la noticia de decirles que ustedes iban a ser madres del Hijo de Dios. Como les decía, esta era una experiencia irrepetible que ninguna madre volverá a tener jamás. Estar al lado de un ser tan especial. Ser la madre de un ser completamente diferente a cualquiera. Tener la experiencia de ser la madre de Jesús. Fue algo tan difícil de entender que ella tuvo que comprenderlo conforme iba pasando su vida. Y como les decía, cada madre ve a su hijo como único, diferente,
y lo es. Pero yo quiero recordarte esta mañana que si tú eres mamá, debes pedirle a Dios por sabiduría, para poder entender y saber guiar a tus hijos. Ayer estaba oyendo el testimonio de un pastor, ¿verdad? Y estaba platicando que él, pues ya mayor, tuvo una niña, ¿verdad? Ya cuando su hijo tenía 20 y tantos años, Dios le concedió que tuviera una niña de 5 años. Y dice que está feliz cuando llega y ve a su niña, ¿no? Y dice que en una ocasión estaba platicando con ella y le decía, oye, fíjate que vamos a orar, le decía a su hija, y le dijo, vamos a empezar a orar por tus hijos. Y dice que la niña tomó la cosa de la forma más ligera. Le dijo, sí, vamos a empezar a orar por mis hijos. Es una niña que a estas alturas ya tendría 6 años. Es muy importante que las madres solteras empiecen a orar por sus hijos. Perdón, las mujeres solteras que empiecen a orar por sus hijos y también las madres solteras, ¿por qué no? Yo sé que es importante que nosotros empecemos a orar por nuestros hijos y esta es una de las cosas que deben recordar hoy, aquellas que quieran ser madres y las que ya son, pues también, ¿verdad? Yo sé que hay hijos más difíciles que otros, pero al final todos, absolutamente todos, van a necesitar de las oraciones de sus madres. Pídele a Dios que te dé la paz y la paciencia que a lo mejor como madre puedes perder con facilidad. Pídele que te dé la sabiduría para saber qué hacer, qué decir, cómo aconsejar, que te dé la fe que tú necesitas, que te enseñe cada día a confiar más en Dios. Pídele a Dios que pelee la batalla por ti. Y nunca, por ningún motivo, dejes de orar por tus hijos. No importa si todavía no nacen, no importa si son chiquitos, no importa si ya se casaron, nunca dejes de orar por tus hijos. Por último, debemos aprender de María, pues la fe verdadera, ¿verdad? Cuando María visita a su prima Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazo, ella hace la oración que se conoce como el Magnífica, que comienza en el versículo 46 de este pasaje. Y se llama así por la primera palabra de la primera oración. Es decir, cuando María empieza a orar este Magnífica, lo primero que dice es engrandece, o también se traduce como magnifica mi alma al Señor. Entonces, como esta oración empieza así, como magnifica mi alma al Señor, será llamado como el Magnífica, que es una palabra en latín. Esta oración es muy significativa porque a través de ella María demuestra 2 cosas muy importantes. Primeramente, el profundo conocimiento que ella tenía del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, en esta oración, ella reconoce exactamente cuál era su lugar como hija y como escogida de Dios. En segundo lugar, en esta oración, se resaltan 2 cosas muy importantes que ella dice. Dice en el versículo 47 y 48, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, en esta oración, ella misma está reconociendo que Jesús era su Salvador, aunque aún no nacía. Y como toda mujer honesta, ella reconoció su pecado. ¿María fue una mujer perfecta? No. No, porque la perfección es una virtud humana. Ninguna mujer es perfecta, aunque lo sea para sus hijos. El único hombre perfecto ha sido Jesús. Por eso Él es el único calificado para ser el Salvador del mundo. María se sabía una mujer bienaventurada y bendecida, pero no lo sabía todo.
ni tenía por qué saberlo. Ella era como todos nosotros, una creyente en crecimiento. Ella, si tú puedes leer su vida, ¿verdad?, a través de los evangelios, te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que no entendía o que no sabía bien cómo reaccionar y la comprendo perfectamente. Ella, por ejemplo, no entendía por qué unos magos habían venido desde el oriente a ver a su hijo. Ella no entendió cuando presentó a Jesús en el templo y cuando se le acercó Simeón y empezó a decirle cosas de su hijo y le dijo, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. También será la alegría de muchos otros. Este niño fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y no entendió cuando le dijo a María, y una espada atravesará tu propia alma. Esto lo entendió María cuando vio a Jesús clavado en la cruz. Y entendió lo que Simeón le había dicho, de que una espada le iba a atravesar el alma de María. Ella no entendió, por ejemplo, a Jesús predicando a los 12 años en el templo, no entendía lo que estaba haciendo. María a veces fue imprudente, como en las bodas de Caná, ¿no? A veces fue distraída, cuando se le perdió Jesús por 3 días. A veces fue impaciente con Jesús, al grado de irlo a buscar a una casa porque pensó que estaba fuera de sí. Después de la muerte de Jesús no la vemos entre el grupo de las mujeres que lo fueron a buscar en la tumba, etc. María no fue perfecta, pero aún así brilla intensamente con luz propia. No por lo que no hizo o no comprendió, sino más bien por lo que sí hizo y obedeció. Dice un texto en la Biblia que ella guardaba en su corazón lo que no comprendía, para cuando viniera el entendimiento. Ella aprendió como todos nosotros, poco a poco. Muchas cosas las aprendió de golpe, sobre la marcha, con dolor, con sorpresa. Como cuando estaba al pie de la cruz y entendió la profecía de Isaías 53 y quedó horrorizada. María fue una mujer judía, pero esto no le impidió dar el paso siguiente que todo judío debía dar, y que era reconocer y entregarse a su Mesías, y de este modo encontrar la fe verdadera. ¿Debemos imitar a María? Por supuesto, pero también debemos tener cuidado de no pensar más allá de lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia se nos presenta a María como mediadora, ni corredentora. María es una creyente increíble, pero ella no escucha ni contesta tus oraciones, ni intercede por nadie, ni merece ser adorada. Ni siquiera el mismo Pedro aceptó ser adorado. Y la Biblia dice que al único ser a quien se debe adorar es a Dios Padre, en el nombre de Jesús y con la intercesión del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa fuera de esta enseñanza no es bíblica. Quizás es un pensamiento muy humano y romántico, pero no es lo que Dios enseña en su palabra. Ya les he comentado que yo tuve una formación marista, hasta la prepa. Los maristas son una orden, una congregación católica en donde María es venerada y adorada. Su lema es Ad Jesum per Mariam, a Jesús por María, lo cual es una aberración teológica inventada por un sacerdote francés llamado Marcelino Champagnat. Yo, como muchos, crecí con una información equivocada acerca de María. Fue hasta los 20 años de edad, cuando me convertí a Cristo y comencé a estudiar la Biblia,
que entendí realmente su lugar en la obra de Dios. Ahora te diré que de ninguna forma he dejado de amar y admirar a María, pero sí entendí cuál era su verdadero lugar. Yo creo que ella es una de las hermanas en Cristo, ¿verdad?, con las que voy a hablar largo y tendido en el cielo. Ahora, yo sé que a lo mejor esta información puede ser un poquito chocante, ¿verdad? Lamento mucho si tu idea de María no corresponde a lo que la Biblia dice de ella, pero esta es la realidad. María no es la madre de Dios. El Dios eterno nunca fue engendrado, concebido o nacido, sino que siempre existió. Por lo tanto, debemos entender que María fue la madre de la humanidad de Jesús, pero no de su naturaleza divina. María tampoco es la reina del cielo. La reina del cielo de la que la Biblia habla era Ishtar o Astoret, una diosa pagana de Asiria y Babilonia, esposa de Baal o Moloch, denunciada por el profeta Jeremías. Déjame detener un momento en este pasaje que es muy importante. Fíjense cómo dice este versículo en Isaías, en Jeremías 7, 17 y 18. Precisamente, Jeremías está hablando de la reina del cielo y está condenando su adoración. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. La Biblia es muy clara. Fuera del Dios verdadero, cualquier dios o diosa son ajenos. Y en ese caso, del que nos habla Jeremías, Dios castigó severamente a todas esas personas que adoraron a la reina del cielo. María no es la madre de Dios, no es la autora de nuestra salvación, no es nuestro camino a Jesús, ni mediadora de nadie. Solo Jesús murió en la cruz y derramó para el pago de nuestros pecados. Jesús es el Salvador. Conclusión. La vida de María es inspiradora y debería serlo para toda madre que tenga un hijo especial como lo fue Jesús. Ella fue una madre dócil, fue una persona sensible al llamado de Dios y gracias a su forma de ser y concebir la vida, no estorbó el trabajo de Jesús. Como vimos, muchas veces sin entendimiento, pero permitió que Jesús desarrollara la misión que había recibido de Dios Padre, de la misma forma que lo hizo ella. ¿María es nuestra madre? No. María es la madre de Jesús, de su humanidad. Ella fue una parte importante del plan que Dios tenía de hacerse hombre para poder salvar a la humanidad. Es una mujer virtuosa, por supuesto, y mucho y de muchas maneras. Es una de esas personas de las que podemos aprender y seguir sus pasos. Ella es un ejemplo para todos de valor, sumisión, humildad, obediencia, gozo y fe. Cualidades que todos deberíamos desarrollar y poner en práctica. Su vida fue dolorosa, pero también hermosa. Y seguramente ella es parte de ese selecto grupo de creyentes que, como dice el profeta Daniel,
resplandecerán como el resplandor del firmamento, y de los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Que Dios los bendiga. Maranatha.